Guillermo Lasso, quien sería el candidato presidencial que enfrentaría al economista Rafael Correa, presentó hace pocos días un libro en un acto que fue interpretado como el lanzamiento de su candidatura. El hombre que es el cerebro de su candidatura, el economista César Monge, está hoy aquí en la República.es. ¿Cómo está usted, economista? Buenos días. Muy bien, gracias Jorge por la oportunidad. Gracias a usted. ¿Fue el lanzamiento de la candidatura de Lasso? Algunos medios lo interpretaron de esa manera. ¿Usted cómo lo interpretó? Yo lo interpreté como un paso más a algo que nosotros desde Creo esperamos que se concrete, honestamente. O sea, ¿todavía no es seguro que se va a concretar? Yo creo que hasta que no haya una decisión oficial, hasta que no haya un anuncio oficial donde él diga, he tomado esta decisión y voy a seguir adelante en mi vida, en este caso en mi vida político partidista, yo creo que lo que sucede en este momento es parte de un análisis que evidentemente lo acerca a esa decisión. Nosotros desde el punto de vista de Creo, de las estructuras, pues en más de una ocasión se lo hemos manifestado personalmente, en el sentido de decir, nosotros queremos que esta decisión sea positiva. Estamos contentos porque lo que yo vi en Guayaquil y en Quito, donde fui invitado a estas reuniones de lanzamientos del libro, fue un poco esos pasos para acercarse a esa decisión final. ¿Le han dado a ustedes o se ha dado él algún plazo para decidir si va a ser candidato o no? Yo diría que no hay mucho más tiempo. Estas decisiones, y digo estas decisiones porque no solamente la de Guillermo Lasso, en el caso de que quiera ser candidato y sea candidato por Creo, sino de muchas otras personas que lo quieran ser, la decisión tiene que tomarse, yo diría, en los próximos 60 días por este calendario que ya existe, ¿no? Pero demorar 60 días significa perder 60 días frente a un candidato como es Correa, que tiene todo el aparato del Estado encaminado a promover no solamente su reelección, sino su perpetuación. Bueno, depende de lo que se haga, ¿no? Yo no soy estratega político, pero creo que cuando una persona está sentada en su casa sin hablar, sin exponer sus ideas, definitivamente eso es tiempo perdido. Si hay alguien que está de alguna manera trabajando por el Ecuador o está manifestando sus ideas, la gente lo está viendo, yo creo que de alguna manera está cumpliendo con una parte de lo que es analizar el terreno, a ver qué dice la gente, qué opina la gente, si hay o no una aceptación, que es lo próximo a ser candidato. Y a propósito, ¿qué opina la gente? ¿La gente lo respalda a Lasso? ¿Se nota una acogida? A ver, esta es una pregunta, no digo que difícil, pero lo que yo siempre escucho a los políticos es decir que las encuestas de carne y hueso y todo el mundo me quiere cuando yo visito. A mí no me gusta caer en eso porque lo he escuchado mucho como una retórica política por muchos años. Claro. Lo único que yo puedo utilizar como vara de medición, primero desde el punto de vista de Creo, es de qué tamaño eran las reuniones hace 2 años cuando arrancamos en esto y yo me iba con un banner y con una persona más y tenía reuniones de 5 o 6 personas al estilo de prédica. Y hoy por hoy pues tenemos reuniones de 700, 800, 900 personas. Pienso yo que ese crecimiento de alguna manera es una medida, es un termómetro, así hemos venido creciendo, no desde el punto de vista de Creo. Y con respecto al tema de Guillermo Lasso, en 3 ocasiones, 3 dirigencias de Creo, la de Pichincha, la de Guayas y la de Loja, lo invitaron a él a una reunión de Creo. Una de las últimas fue en la ciudad de Guayaquil. Y luego, insisto, si el termómetro de medición es la cantidad de gente que hubo en esas reuniones, yo tendría que decir que ha habido una acogida importante. Ahora, hay otro termómetro de medición, es la acogida de la gente. Puede haber 800 personas. Ah, por supuesto. Usted me dijo que había habido 4.000 en Guayaquil. En Guayaquil 3.000 en sí Quito. hubo mucha gente. Pero pueden ser 7.000 personas frías, distantes, distraídas. Es un termómetro de medición, ¿no? ¿Verdad? Luego hay gente que dirá, bueno, y las encuestas, ¿no? ¿Verdad? Que es otro. Pero en fin, yo creo que nosotros lo que tenemos que seguir haciendo, Jorge, es no parar el trabajo que estamos llevando adelante. Seguir dando la vuelta al Ecuador, seguir trabajando en tierra, en bases, en estructuras, porque creo que ahí está el trabajo, ¿no? Perdón, cuando usted dice nosotros, ¿lo incluye a Guillermo Lasso? No, me refiero a Creo, Creo. me refiero a Creo. Ahora, Lasso, primero que nada, quiere ser presidente, se le ve un hombre resuelto a meterse en la política y a pelear con la inmensa maquinaria financiada con dineros públicos que significa Correa. Sí. A ver, yo creo que él ha manifestado su interés de participar en la vida pública del país, ¿no? Y de decir, bueno, dejo esto a un lado, que son mis 41 años de trabajo en el sector económico, financiero,
y dedicarme a esto de aquí. Yo creo que si él tomó ya la decisión de ir terminando fases en su vida, yo creo que él tiene claro que este emprendimiento, que es un poco lo que me pasó a mí también en su momento, ¿no? Tiene cosas buenas y cosas malas. Si sacrificar esa comodidad por el Ecuador no es algo que se justifica o vale la pena, ¿qué vale la pena? Claro. Ahora, Lasso cuando participa en reuniones, y me refiero a reuniones populares, sí, no con élites. Correcto. ¿Logra encender al auditorio? Mira, yo creo que la gente ve en él algo que para mí resulta muy interesante. Y creo que resulta interesante por una razón de fondo y luego contesto la pregunta. Yo creo que uno de los problemas que existen en el Ecuador, Jorge, y es uno de los grandes problemas que nosotros hemos encontrado en los últimos 2 años, 6 meses trabajando en este tema estructural, ¿no? ¿Verdad? Que hay mucha gente muy buena que no quiere entrar en la vida pública porque dice, yo estoy aquí en mi actividad productiva, me va bien, sí, yo podría aportar buenas ideas para que la cosa cambie, pero ¿para qué me voy a meter en esto que es un lodazal, ¿no? Y que lo que va a hacer es complicarme la vida? Y entonces lo que vemos los ciudadanos como las personas o las figuras que entran en vida pública muchas veces son personas que nosotros decimos, bueno, por esa persona no me gustaría votar y con qué confianza yo puedo depositar mi voto en esas personas. Entonces, eso es algo que hay que romper en el Ecuador, ¿no, verdad? Hay que, de alguna manera, hacer que la gente que tiene una trayectoria importante, que ha apostado por el Ecuador, que ha invertido por el Ecuador, decida dar ese paso adelante. Y yo creo que lo que él genera en estas reuniones, en una buena medida, es la esperanza en la gente en que dice, bueno, aquí hay una persona que no necesariamente nació en cuna de plata, cuenta su historia, ¿no? Una persona de clase media que en el colegio tenía que trabajar para pagar la matrícula, que no pudo ir a la universidad como algunos sí pudimos por estar trabajando y que a punta de esfuerzo salió adelante y generó emprendimiento y empleo para mucha gente. Entonces, cuando el público ve a un perfil como ese y escucha la historia que mucha gente no lo conoce, se da cuenta la importancia que es tener gente de ese perfil. Y eso genera una esperanza y esa esperanza se traduce en una emoción. Yo creo que el cuadro de él es probablemente su historia, es probablemente uno de sus mayores fortalezas, ¿no? Ahora, y entonces es bueno contarlo. Claro, pero en el Ecuador, un país asolado, como estamos viendo por el populismo, normalmente la gente ve el caudillo como un hombre gritón, sí, que ofrece peleón, cama, dame chocolate, peleón, bronquista. Sí. Si Lasso no es así, ¿logrará aún así despertar emociones? Y esto lo digo desde el ángulo de alguien que yo no voy a decir que yo soy peleón ni bronquista, ¿no? Pero yo no tengo mi forma de ser es más bien esa típica estilo costeño, ¿no? Muy extrovertido, como soy, ¿no? Y yo creo que la gente cuando me ve se da cuenta, sí, ¿no? Pero yo recuerdo en el Ecuador haber, y no digo que haya como extrapolar momentos históricos al momento actual, ¿no? ¿Verdad? Pero yo recuerdo haber visto a Sixto Urán Ballén, por ejemplo, un hombre que no insultaba, no pateaba, no gritaba, más bien era una persona ponderada, ¿no? ¿Verdad? Creo, si no me equivoco, la elección de Sixto fue una de las primeras veces que yo salí a votar. Y yo voté por él, porque me parecía una persona, ¿no, verdad? Pero alguien puede decir, bueno, pero eso eres tú, porque vienes de una realidad distinta. Y además le recuerdo que el arquitecto Durán Ballén perdió 2 veces. Sí, es verdad. Antes de ganar la presidencia. Y ganó, luego lo vi digamos, veo la forma de ser de otros presidentes como Rodrigo Borja, ¿no? También podemos decir, bueno, él perdió 2 veces y ganó una tercera. En fin, yo no digo que estas cosas se repitan o sean extrapolables a una realidad actual, pero el Ecuador sí ha elegido gente mesurada, gente que hasta el día de hoy podemos discrepar, pero es gente respetable. Es decir, Lasso con su estilo puede ser presidente. Yo creo que sí, yo creo que también un poco, creo que hoy en el Ecuador, Jorge, y esta es una opinión personal, no en base a encuestas, sino en base a lo que uno siente, ¿no, verdad? Hay mucha gente que dice, mira, está bien hacer obras, está bien tener temple, ¿no, verdad? Está bien tener carácter, pero el atropello, el perseguir al que piensa distinto, el usar la fuerza como herramienta para aplastar al que por ahí te está haciendo oposición,
esto es repetir lo que hemos visto los últimos 15 años. Lo que hemos visto en América Latina el último siglo y medio. Así es. Caudillos presuntamente iluminados que se creen en el derecho de gobernar sin contrapesos, de aplastar al que opina distinto. Sí. Y lo que han logrado es generar grandes adhesiones masivas y después enormes pobrezas también masivas. Y enormes, lo que a mí más me preocupa, Jorge, enormes odios. Odios. Yo hoy por hoy veo, por ejemplo, en las redes sociales, cuando visitamos provincias, a un Ecuador polarizado, dividido, pero no dividido por ideas, porque no pasa nada si Jorge Ortiz está sentado de este lado y César Monge de este lado, podemos discrepar todo el programa, ¿no verdad? Pero si lo hacemos con altura y cada uno pone sus argumentos, el que se enriquece es la audiencia que nos está viendo. Claro. Pero yo lo que veo hoy en el Ecuador es una polarización de odio, donde se perdió el debate y lo único que hacemos es insultarnos. Entonces, si tú dices algo importante, la herramienta para poner mi argumento no es poner una idea, sino es poner un insulto. Déjame ver cómo te desacredito y digo que eres una porquería, y de esa manera yo tengo mayor razón ante el resto de la gente. Eso le hace un daño al Ecuador terrible. Terrible, trágico y duradero. Si es que Lasso fuera candidato presidencial, ¿cómo lo afectaría? ¿Cómo ve usted que lo afectaría el hecho de haber sido banquero, el hecho de haber sido ministro de Maguad? A ver, yo creo que a acusaciones la mejor respuesta son buenos argumentos. Él tendrá que diseñar, estoy seguro, una estrategia para comunicar lo que él cree es la esencia de Guillermo Lasso. Y contraponer los ataques que ya existen, ¿no verdad? Cuando le dicen, bueno, tú eres banquero, ¿no? Entonces, por ser banquero no puedes ser, asumo yo, porque esa es la conclusión, ¿no? Que si tú eres banquero no puedes ser político porque el banquero es el cuco de la película, es el mala gente. Él tendrá que decir su argumento de por qué esa no es la realidad bajo el cual deberíamos juzgar a una persona. En fin, yo creo que eso es ya una parte de comunicación. Seguramente lo van a atacar por ahí, estoy seguro, porque nadie le puede decir que ha robado, que ha violado, que ha huido, que ha estafado, que ha traicionado, en fin, son cosas, me explico, no tiene un antecedente penal. Entonces tendrán que ir por estos frentes y pues estoy seguro que él podrá salir al frente y dar sus argumentos. Gracias por haber estado aquí. Muchas gracias. Buenos días, economista. Gracias. César Monge, el factótum, así dicen, de la candidatura o de la posible candidatura a la presidencia de la República.